Muy buenas domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos y en este caso cuernos afeitados, porque hoy precisamente vamos a hablar del afeitado. Muy buenas domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos y en este caso cuernos afeitados, porque vamos a hacer un monográfico sobre el afeitado. Creo que el monográfico es muy conveniente porque yo creo que esta temporada pasada de 2017 se ha afeitado muchísimo. Yo soy un espectador de tendido, veo más de 100 corridas al año en plazas importantes, plazas medianas y plazas pequeñas, y tengo la sensación, compartida con otros aficionados, de que se ha afeitado muchísimo y de que prácticamente, y salvo excepciones, pues se tocan todos los pitones de los toros. Esta es la impresión que se tiene desde el tendido. Lo increíble es que esta impresión que tienen muchísimos aficionados luego no tiene un reflejo en la prensa. Prácticamente la prensa ya no habla del afeitado, es un tema que se da por superado y parece que se ha asumido el afeitado como una cosa normal, lo cual me parece monstruoso. Observo esta situación. Veo que se despuntan a muchísimos toros en las corridas, pero no se habla del asunto en los medios. Y vuelvo a repetir, parece que ya se da por sentado que es una cosa normal. Entiendo que no se hable del asunto en los medios que pagan los toreros y que están al servicio de ellos. Es entendible, nadie muerde la mano de quien le da de comer, pero lo que no entiendo es que tampoco se hable, digamos, que en los grandes periódicos generalistas, en las secciones taurinas de los grandes periódicos generalistas, ni en las radios, ni en todos esos periodistas que se dicen independientes. Parece que todo el mundo ha asumido ya el afeitado como una cosa normal y todo el mundo se ha resignado y nadie protesta. Pero yo no me resigno y sí que protesto, porque me parece una enorme adulteración. Y yo creo que no debemos comulgar con el afeitado ni consentirlo. Vuelvo por donde empecé. Tengo siempre la sensación de que la corrida está tocada, salvo muy raras excepciones. Y tengo esa sensación hasta en las ferias de mayor importancia, hasta en las plazas de mastronio. En las plazas de mastronio suele ser una labor de artista, suele ser una cosa muy fina. Simplemente lo que se hace es redondear la punta, lo que llaman entre los taurinos hacer la bolita. En las plazas importantes es una cosa bastante, como digo, elaborada y bastante fina y bastante discreta, pero luego ya cuando vas a los pueblos pues ves cosas muchísimo más burdas, ves pitones sangrando, o sea, pitones echando sangre, ves que en cuanto el toro remata contra un burladero se abre una brocha, ves cosas bastante impresentables. Y esas cosas impresentables además no se ven ya solamente cuando están implicados los toreros de postín, sino también se ven cuando están implicados pues, toreros de segunda y tercera fila. Parece que el afeitado es un mal general y se está realizando como una operación más. O sea, es una operación preliminar más, igual que el embarque de los toros, el pesaje de los toros, el reconocimiento de los toros. También está el afeitado de los toros. Y esto me parece lamentable. Creo que se ha extendido el fraude de una forma increíble y lo más increíble también es el silencio que hay en todas partes. Y la prueba de la extensión del fraude es cuando uno se mete en conversaciones con los taurinos. Los taurinos lo tienen asumido como una cosa absolutamente deseable, hablan de ello con toda tranquilidad, muchos presumen y se vanaglorian de que su torero no torea un toro en puntas en toda la temporada y como digo, pues digamos que es incluso un timbre de orgullo, es decir, eres un taurino más importante
si pues impones tu criterio y afeitas absolutamente todo. Desde luego, cuando se habla de los vedores de los toreros, pues este es un término eufemístico, porque todos sabemos que los vedores de los toreros en realidad son los barberos, ¿no? Y luego se produce una paradoja bastante estúpida. Hay un gran empeño por enfundar las astas de los toros para que el toro no se deteriore, pero luego los afeitan. Entonces, ¿de qué vale el enfundado, ¿no? Esto es bastante estúpido también. Pero esto, aunque los taurinos lo nieguen y aunque me pongan a caldo, todos sabemos que lo que acabo de decir es cierto. En cuanto te introduces en el ambiente profesional, todo el mundo habla sin rebozo del afeitado, todo el mundo presume de hacerlo a todas horas y todos los toreros, aunque lo nieguen delante de un micrófono, pues son encendidos partidarios del afeitado y son todos pues muy amantes del serrucho. Y esta mentalidad es una mentalidad absolutamente negativa, absolutamente nefasta, y es una mentalidad que hay que superar. Y hay que superarla porque solo podemos reivindicar la fiesta de los toros defendiendo su pureza. No podemos estar todo el día diciendo que el torero se juega la vida, que esto es un arte sin trampa ni cartón, y luego afeitar las corridas. Esto es una contradicción total. Y la fiesta solo tiene futuro y solo se va a poder defender si es una cosa muy íntegra, donde todo el mundo tenga muy claro que el toro lucha con todo su potencial y con sus armas intactas. Los taurinos me dirán, es que también los toros afeitados matan naturalmente, claro, es decir, naturalmente, pero no es menos cierto que cogen menos y hieren menos, porque si el afeitado no fuera eficaz y el toro afeitado hiriera lo mismo que el toro sin afeitar, pues no se afeitaría. Nadie trabaja si no hay un beneficio en el trabajo. Es evidente que el toro despuntado, pues digamos que el asta pues es menos certera y hiere menos, y por eso se hace. Y vuelvo a repetir, no se puede defender la fiesta de los toros, no se puede defender una fiesta de los toros trucada, porque es dar argumentos al antitaurino. Y luego además es una exigencia filosófica. El toro muere, el toro es sacrificado, y solo se justifica ese sacrificio si se le deja luchar con todo su potencial. La verdad es que el afeitado es una práctica muy antigua, como vamos a ver a continuación. Y en realidad, si nos ponemos... si utilizamos el punto de vista del torero, pues hay que decir que el afeitado es muy humano, porque, claro, el torero se enfrenta con la muerte y tiene un instinto de conservación que le impele pues, a evitar el peligro. Es humano y es lógico que los toreros lo intenten, y que cuando han tenido fuerza o cuando la vigilancia de autoridades aficionados se haya rebajado, pues lo hayan hecho. Pero eso no justifica el afeitado. ¿Por qué? Porque este es un espectáculo que se realiza para el público, y el público tiene derecho a recibirlo en su integridad. Si usted no quiere torear toros en punta, retírese o toree festivales. Pero desde el momento en que se anuncia en el cartel una corrida de 6 toros íntegros, estos toros tienen que salir. Y sobre todo por respeto al toro. Si el toro es sacrificado heroicamente en la plaza, hay que permitirle que se defienda con sus defensas intactas e íntegras. Hay que oponerse al afeitado. El afeitado es un fraude, y hay que volver a agitar las conciencias, que parece que últimamente todo el mundo se ha acostumbrado pues, a transigir con el fraude. Y llegados a este punto, vamos a hacer una historia del afeitado. Pues vamos a hacer una historia del afeitado. Esta historia, claro, es una historia que no se puede confrontar pues, con documentos, porque el afeitado es un fraude, por lo tanto se hace
pues sin testigos, y por lo tanto lo único que voy a hacer pues es relatar las cosas que he escuchado y las cosas que he leído fugazmente, porque aquí no hay documentos, ¿eh? Nadie hace un fraude pues delante de la policía, ¿eh? Por lo tanto, yo sé que los taurinos van a decir que todo lo que he relatado me lo invento, y van a negar todo lo que voy a decir, pero desde luego yo creo que, aunque no exista el documento, sí que existen muchos indicios para pensar que lo que digo es cierto. Y yo la primera noticia que tengo del afeitado es en el puerto de Santa María, en tiempos nada menos que del Chiclanero y de Cúchares, a mediados del siglo XIX. El corregidor de la villa suspendió una corrida, y es literal, porque los cuernos de los toros estaban cerrados, así lo escribió. El corregidor no era el alcalde, el corregidor era el representante del rey en la ciudad, y era un poco quien era el responsable del orden público. Bueno, pues a mediados del siglo XIX, en el puerto, un corregidor suspende una corrida porque dice que los cuernos de los toros están cerrados. Luego, a finales del siglo XIX, Guerrita es quien manda en el toreo. Guerrita es el primer torero que manda de un modo absolutista en la fiesta. Lagartejo y Frascuelo, a pesar de que estuvieron muchísimos años en la cumbre, pues no mandaron en la fiesta. Tenían un contrincante que tenía tanto poder. Uno tenía un contrincante enfrente que también pues era poderoso, por lo tanto no tenía todo el poder en sus manos, y además pues los ganaderos pues imponían su criterio. Es el Guerra el primero que es capaz de tener en su mano pues todo el poder, y lo utiliza para lidiar las ganaderías de su gusto, que fundamentalmente eran tres: Saltillo, Murube y José de la Cámara, lo que había sido Hidalgo Barquero. Dicen también que impuso el torear utreros en lugar de toros cuajados, y también dicen que obligó a los picadores a que entregaran al caballo para que así pues el toro se quebrantara con el forcejeo. Imponiendo todas estas cosas, es lógico que también impusiera el despuntado de las astas. En el año 1941, en el año de la muerte de Guerrita, cuando ya está en los últimos meses de su vida, alguien comenta a Guerrita que fíjese usted qué escándalo, que Manolete, pues que por orden de Manolete se están afeitando los toros. Y la contestación de Guerrita fue: ¡ay, inocentes, inocentes! Si me dejan a mí 2 años más, los dejo a todos mochos. Es lo que dijo. Y de la época de Guerrita, pues hay una lámina de la Lidia donde se ve a unos tipos que están intentando enlazar un toro a un árbol. ¿Para qué querían enlazar al toro al árbol? Pues es obvio. También se dice que otra forma de afeitarlos era meterlos en el Guadalquivir. ¿Por qué? Porque el toro, cuando no hacía pie, pues tenía que nadar y no podía hacer ninguna fuerza, y entonces se acercaban con una barca y lo despuntaban. Con Guerrita se habla con Guerrita se habla ya de muchas cosas, de preferencias muy claras sobre ciertas ganaderías. Se habla pues de lidiar utreros en lugar de toros, y yo estoy convencido de que, bueno, y además él mismo lo reconoció poco antes de morir, de que también tocó los pitones. Tras Guerrita hay una época que es la que se llamó la Edad del Grano, donde los ganaderos se vengan un poco de todas las humillaciones padecidas en tiempos de Guerrita, y entonces mandan unos toros muy serios. Es la época de Bombita y Machaquito, que yo creo que ha sido la época donde se han lidiado quizá los toros más cuajados y más astifinos. Ni Bombita ni Machaquito tenían el poder necesario para imponer su criterio, y por lo tanto tuvieron que matar pues todo lo que fue saliendo del chiquero. Sin embargo, en tiempo de Joselito y Belmonte se vuelve a abrir la caja del serrucho. Gregorio Corrochano había sido un gran partidario de Joselito, era el crítico de ABC, tenía una enorme influencia en la opinión pública, y como digo, Corrochano fue un gran partidario de Joselito, pero en el año 18 cambia de criterio y empieza a pegarle palos muy gordos. Detrás de este cambio de criterio de Corrochano está el tema de la Monumental de Sevilla.
Joselito ha erigido en San Bernardo una plaza monumental en la que caben 20.000 espectadores y que hace la competencia directa a los maestrantes y a la maestranza. Por tanto, los maestrantes les sentó muy mal la aparición de la nueva plaza y intentaron boicotear a la nueva plaza de todas las maneras que pudieron. Podría extenderme sobre todas las jugarretas que hicieron los maestrantes a Joselito, pero nos llevaría muy lejos. Pero sí que es evidente que por orden de los maestrantes, Corrochano inició una campaña de desprestigio en ABC, teniendo en cuenta que ABC era de los Luca de Tena, que era una de las familias pues, más significadas de Sevilla y más relacionadas con los maestrantes. Por lo tanto, de ahí venían las consignas y de ahí venían las órdenes. Y en esa época, Corrochano escribe un artículo que se llama El cortijo de los Merinales. Este es un artículo del que he leído muchas referencias en libros de la época, pero yo nunca he llegado a leer el artículo porque desapareció del ABC. Pero ese artículo existió porque hay un montón de referencias de un montón de enemigos de Corrochano refiriéndose a él, aunque luego lo quitaran. Y en el artículo de Marras, pues Corrochano dice que por orden de Joselito se están afeitando los toros. Los Merinales era un apeadero ferroviario próximo a Dos Hermanas, provincia de Sevilla, y allí se embarcaban las corridas de las ganaderías sevillanas. Por aquel entonces los toros eran llevados a las plazas en ferrocarril y allí en los Merinales pues había un embarcadero donde se embarcaban los toros con destino a las plazas y por orden de Joselito al parecer pues había un mueco y se estaba dando fiesta a los toros. Se culpaba fundamentalmente a Joselito y no a Belmonte, porque digamos que Belmonte se dejaba hacer, siempre decía lo que haga José bien hecho está, y por lo tanto quien tomaba las decisiones por los dos era Joselito. Esta campaña de Corrochano vuelve al público en contra de Joselito, y a pesar de que en el año 1918 Joselito hace una gran temporada, y 1919 también, pues el público le trata con una extraordinaria severidad. Los amigos de Joselito le aconsejan que intente un arreglo, porque esta situación pues, no puede durar más, porque le está haciendo mucho daño. Sánchez Mejías, que era el cuñado de Joselito y que era una persona con un enorme don de gentes y con una enorme simpatía y una persona pues, que cultivaba con mucho éxito las relaciones sociales, pues convence a Corrochano para que coma con Joselito. Y esa comida tiene lugar en el restaurante La Estrecha de Madrid, que es un restaurante que por cierto todavía existe. En ese restaurante que se llama La Estrecha, pues se llega a un pacto de caballeros. Corrochano va a volver a poner bien a Joselito, se va a desdecir de todo lo que había dicho antes, bueno, pues se compromete a decir que son todo habladurías. Por otro lado, se resuelve el asunto de la Monumental de Sevilla, se toma una medida salomónica. Joselito y Belmonte torearán en ambas plazas y en días que no coincidan para que haya negocio para los dos. Y a cambio Joselito se compromete a torear la corrida de toros de la Feria de Talavera de la Reina. Los empresarios de Talavera de la Reina eran primos hermanos de Gregorio Corrochano. Corrochano era de Talavera, y la viuda de Ortega, la ganadera de ese día, era tía carnal de Corrochano, se llamaba Venancia Corrochano. Por tanto, los primos eran los empresarios, la ganadera era la tía, y ya he dicho que tenían pensado pues, un cartel de escasa categoría, teniendo en cuenta que Talavera de la Reina era un pueblo y no podía pagar a Joselito, pero es Joselito quien se ofrece para agradar a Corrochano, para hacer las paces con Corrochano, y esa es la razón de verdad por la que Joselito va a torear a Talavera. El toro bailaor de la viuda de Ortega mata a Joselito y a partir de ahí pues Corrochano tendrá un gran arrepentimiento por todo aquello, escribirá ¿Qué es torear?, introducción a la tauromaquia de Joselito, que es la Biblia del gallismo, y pues cultivará su recuerdo. Y nunca más se volverá a hablar de que en la Edad de Oro se afeitaron los toros.
pero todo lo que acabo de relatar pues existió. En los años 20 y 30, en lo que se llamó la Edad de Plata, se debieron afeitar pocos toros. ¿Por qué? Pues porque no hay toreros que tengan el suficiente poder para mandar en la fiesta. Hay muchas figuras, probablemente no haya habido una baraja de toreros tan amplia y numerosa como en los años 20 y 30, pero ninguna tiene el poder suficiente para imponer su criterio. Por lo tanto, en los años 20 y 30 se debió vivir una fiesta bastante limpia. Y cuando estalla el escándalo del afeitado es en los años 40, después de la guerra. Es vox populi, se comenta en todas partes, en los bares, en las barberías, en el metro, que Manolete pues torea toros afeitados. Y se acusa a Camará. Camará era su apoderado. Por cierto, a Camará le había dado la alternativa a Joselito en el año 1918 y Camará era un gran partidario de Joselito. Y Camará siempre decía que para llevar a Manolete los criterios que manejó pues fueron los criterios de los que siempre oyó hablar a Joselito. Pero bueno, los toros empiezan a salir, son toros muy chicos, utreros después de la guerra, y además empiezan a salir afeitados. Y el comentario general es que por orden de Camará, que tiene un poder absoluto en la fiesta de los toros, gracias a Manolete, los toros se están afeitando. Ahora, lo curioso es que el día que se descubre el pastel, el día que se descubre el fraude, Manolete no estaba en el cartel. Hay que decir una fecha. La fecha es 31 de julio de 1942. En Valencia se está desarrollando en ese momento la Feria de Julio, y en la última corrida de la Feria de Julio se va a despedir de la afición valenciana Marcial Lalanda, que ese año pues se estaba despidiendo de todas las plazas. El cartel eran toros del Conde de la Corte para Marcial Lalanda, Rafael Ortega Gallito, el sobrino de Gallito, y Pepe Luis Vázquez. Por lo visto estaban afeitando los toros del Conde de la Corte en los propios corrales de la plaza, y en ese momento irrumpió un comisario y varios policías y les pillaron con las manos en la masa. Como no estaba metido Manolete en el cartel, sino que estaban los toreros predilectos de la crítica de Madrid y los niños bonitos de la crítica, pues se prefirió no hablar del asunto y se echó tierra sobre el asunto. Pero que quede claro, el día que se descubrió el pastel, Manolete no estaba en el cartel. Pero este descubrimiento lo que nos indica es que en los años 40 ya es una práctica habitual a la que recurren todos los toreros, no solo Manolete. Y a partir de los años 40 pues ha sido un mal recurrente que con altibajos ha estado ya siempre presente. También se habla mucho pues de todo lo que afeitó el cordobés cuando mandó en el toreo, y se habla menos, por ejemplo, de lo que afeitó Ordóñez, pero también me han contado algunas personas que tuvieron un trato muy estrecho con él que Ordóñez era también muy partidario del afeitado. Bueno, Ordóñez y todos, es así. Ha sido un mal endémico que a partir de entonces no se ha resuelto. Hay que hablar también del año 52. En el año 1952, a finales de 1952 y de vista a la temporada del 53, Antonio Bienvenida en Radio Madrid, en un programa de Curro Meloja, denunció el afeitado. Dicen que lo hizo pues digamos para reivindicar la pureza de la fiesta. Eso dicen sus partidarios. Sus detractores dicen más bien que lo hizo porque, a pesar de sus éxitos en Madrid, y hacía poco que había salido por la puerta grande, pues no le contrataban. Entonces fue una forma pues de dar que hablar. Los toreros le hicieron, las otras figuras le hicieron el vacío. Al año siguiente en San Isidro pues tuvo que
torear 2 corridas de las más grandes y las más duras, y acompañado de toreros mexicanos, porque las figuras españolas no quisieron torear con él, y al final todo se resuelve en una corrida de la prensa mano a mano con Aparicio, donde le brinda un toro a Aparicio, pues más o menos diciendo que vamos a hacer las paces y vamos a olvidarnos del asunto, porque yo quiero torear con vosotros. Esta es la auténtica realidad del asunto del año 52. El reglamento del año 62 es un reglamento ineficaz completamente, y ya han sido ineficaces pues todos los reglamentos que han venido detrás. Y vuelvo a repetir, es decir, todas las figuras han sido muy partidarias del afeitado. Siempre se habla de lo mucho que afeitó el cordobés, pero por ejemplo Antonio Ordóñez, me consta que por sus allegados, que también afeitó mucho, bueno, y Antonio Ordóñez y todos han sido muy partidarios del afeitado. ¿Cómo estamos en el año 2018? Yo creo que han pasado varias cosas que han favorecido mucho a los mangantes del toro. La primera tiene su origen en el año 1982. En los principios de la temporada del 82, el Ministerio del Interior propone para sancionar e inhabilitar 4 ganaderías que habían afeitado. Los 4 ganaderos, que no voy a decir quiénes fueron, presentan una serie de recursos contenciosos administrativos, y los ganaron todos. Y los ganaron todos porque, claro, el juez dijo, bueno, es que no se puede acusar al ganadero porque nadie le ha visto afeitándolo él. Por lo tanto, desde luego, estas sanciones previstas en el reglamento pues van en contra de la presunción de inocencia. Entonces, eso supuso abrir el apetito a los afeitadores. Y otra cosa que supuso abrir el apetito en los afeitadores es una polémica que tuvo lugar durante todos los años 80 y 90, donde se estuvo discutiendo si las pruebas de detección del afeitado eran fiables o no. Unos decían que eran absolutamente fiables, mientras otros decían que no tanto, porque no se sabía muy bien si el asta del toro había sido alterada por voluntad del hombre, o si esa alteración se debía pues a la propia acción del toro, pues rascándose con puertas, rascándose en las encinas o rascándose contra el suelo. Entonces, claro, es decir, eso también indujo mucho a la duda. Yo creo que aquí lo que se hizo sobre todo es una maniobra de distracción, porque es evidente que no es lo mismo la mano del hombre, donde hace una obra perfecta y constante, que una piedra o que el suelo, donde digamos que las huellas son mucho más irregulares, donde por lo tanto sí que se podía detectar qué toro estaba astigordo por la acción humana y qué toro estaba astigordo por la acción natural. Pero bueno, se indujo a la confusión, y esa confusión pues benefició muchísimo al fraude. Y luego ya el remate ha estado en los años 90. Los años 90 han tenido 2 cosas desastrosas. Uno, el reglamento del año 92, reformado en el 96, que digamos establecía unos sistemas de detección que son muy favorables al afeitado, porque digamos que el macizo, es decir, la parte compacta, la parte maciza del asta, tenía, o sea, el porcentaje de macizo se rebajaba y tenía que ser mucho menor. Por lo tanto, se permitía al barbero quitar macizo sin que sea designado quitar macizo, y esa merma, según el reglamento en la mano, no puede ser denunciada como afeitado. Y luego ya la guinda fue la aparición de reglamentos taurinos autonómicos, que cada uno dice una cosa, ¿no?
Ya también otra perla fue el poder con la autorización del presidente y los veterinarios, pues quitar astillas y todo lo demás. Por último, antes se mandaban todas las astas al laboratorio de Canillas, todas las astas que se decidía analizar, mientras que pues ahora cada autonomía decide qué hacer. En resumen, hay un auténtico desmadre, no se sabe muy bien qué pasa con los pitones y al final, para no meterse en líos, lo que se decide es no mandar pitones a analizar. Por lo tanto, desde aquí habría que volver a un reglamento nacional y también habría que, de un modo constante, igual que se revisan las vísceras antes de igual que se revisan las vísceras de modo obligatorio para que, si el toro está enfermo, no pase a la cadena de consumo, pues de la misma manera pues habría que, al menos de un modo aleatorio, pues analizar 2 pitones o 2 pares de astas de cada corrida, exigido por reglamento. Exigido por reglamento. Y claro, ya a estas alturas, en el año 2017, no se puede decir que las pruebas de detección del fraude son inseguras o no son fiables, porque es evidente que ahora mismo que la policía científica es capaz de descubrir las huellas de cualquier delincuente, por mínimas que sean, pues es evidente que una cosa, en realidad, por bien hecha que esté, tan burda como el afeitado, pues deja muchísimas huellas y es absolutamente localizable. Y luego además el sistema no funciona. El gran problema, uno de los grandes problemas que tiene los toros, la fiesta de los toros en España, es que está puesta en manos de funcionarios. Y suelen ser señores que ocuparse de la corrida suele suponer una carga. Ocuparse de la corrida pues es un problema que te quita un día de fiesta. Y por lo tanto, esta gente, estos funcionarios que no tienen afición, que simplemente pues están en las corridas de toros pues porque es una obligación impuesta por su trabajo, pues sobre todo lo que quieren es acabar cuanto antes, rellenar el papeleo y no meterse en líos. Y eso pues les impulsa a hacerse los ciegos. Aunque la corrida esté absolutamente desmochada, pues es mucho mejor darla por buena y no mandarla a analizar, que eso puede suponer puede suponer un problema en el futuro. Si nadie ha protestado, se da todo por bueno y nada más. Por lo tanto, aunque esto no guste nada a mucha gente y no quieran ir a hablar de ellos, es evidente que a quien hay que dar el poder en la corrida de toros es al aficionado. Primero, por una cuestión de justicia. El aficionado es aquel que consume el espectáculo y, como consumidor del espectáculo, tiene derecho a tomar las decisiones esenciales sobre él. Por lo tanto, los presidentes tienen que ser aficionados, que se haga algún cursillo para formarlos, pero tienen que ser aficionados, y los que toman esta clase de decisiones también. Y sobre todo, además, el reglamento, que tiene que ser único y nacional, tiene que exigir, igual que exige el análisis de vísceras, pues tiene que exigir el análisis de pitones. Y también habría que definir la figura jurídica del afeitado, porque claro, hasta ahora se ha definido con el concepto de culpabilidad, y claro, era muy difícil designar al culpable. Y sí que es cierto que muchas veces el ganadero es una víctima del afeitado. Al ganadero le gustaría que no hubiera afeitado. Los inductores principales son los toreros y sus apoderados, que son los que se ponen delante, con la complacencia del empresario.
Por lo tanto, este es un problema que afecta por lo menos a tres colectivos. Entonces, mejor que acusar de culpabilidad, habría que acusar de negligencia. No se sabe quién es el culpable, pero la auténtica realidad es que han llegado toros despuntados al coso. Y eso no se puede consentir porque altera la esencia del espectáculo. Por lo tanto, por un comportamiento negligente se multa a partes iguales a los tres intervinientes, a los tres agentes de la fiesta: al ganadero, al empresario y al torero. Multar, multar, multar. Y por cierto, que se publiquen las multas automáticamente. Alguien que me esté oyendo pues dirá que soy que estoy loco, que soy un impresentable. Y claro, es que aquí se da la paradoja de que se convive con el fraude de una forma pues absolutamente natural, y eso sí que verdaderamente es insólito y es paradójico, porque en cualquier otra actividad pues el fraude se castiga, y el fraude se persigue, y el fraude se multa. Por lo tanto, lo mejor es pues eso, que duela el bolsillo, que será la forma de que no se vuelva a incurrir. Y sobre todo eso, exigirlo por reglamento, que sea un trámite diario que no te pueda saltar, y que además las decisiones las tomen los aficionados, porque es evidente que haber puesto la fiesta en manos de funcionarios, para lo único que sirve es para rellenar un papeleo y para cumplir con una burocracia, pero no para velar por por la pureza de la fiesta y por los derechos del espectador. Esto urge hacerlo. ¿Por qué? Porque la fiesta tiene que recuperar su prestigio, que está muy puesto en entredicho. A lo mejor ese público que va a una corrida al año, pues ese no se entera, pero el aficionado está muy harto, y yo oigo a muchos aficionados: no, yo a este sitio no voy porque los toros son impresentables, a este otro tampoco. Eso no puede ser, eso no puede ser. Y sobre todo tienen que cambiar de mentalidad los taurinos. Los taurinos tienen una mentalidad fraudulenta desde que son chiquititos, desde que van a la escuela de tauromaquia, de que el afeitado es una cosa buena, de que es una cosa saludable. Eso tiene que cambiar. Tienen que cambiar de mentalidad. El afeitado es un fraude, el afeitado es un engaño, el afeitado es perderle respeto al toro, que es la base de la fiesta y es a quien todos lo debemos. Tienen que cambiar de mentalidad los toreros y los taurinos. Por lo tanto, les tendría que dar vergüenza engañar al público, y les tendría que dar vergüenza mermar las defensas del toro del cual viven. Sobre todo, hay que cambiar la mentalidad. No puede ser esa mentalidad asquerosa que tienen muchos, que se vanaglorian de lo desmochados que dejan las corridas. Es una mentalidad absolutamente asquerosa, y es una mentalidad que existe. En cuanto penetras en el mundillo, lo ves. Tienen que cambiar de mentalidad. Y tienen que saber pues que al público hay que respetarlo, que al público no hay que engañarlo, y que sobre todo el toro merece un respeto. Y vuelvo a decir, si queremos que la fiesta tenga futuro, tiene que ser una fiesta muy íntegra, porque la fiesta trucada acaba aburriendo a todo el mundo. Y esa es una de las razones por la que la gente se lo piensa muy mucho a la hora de sacar una entrada. Porque salvo en unos sitios muy puntuales y muy concretos, existe una enorme sensación de fraude. Y esto hay que superarlo. Parece mentira que yo hable de esto, ¿no? Que ahora nadie habla de ello y hablan de otras cosas, pero de vez en cuando, aunque sea muy de vez en cuando, pues ciertas verdades, por molestas que sean, hay que volverlas a decir. Por último, muchas gracias por la extraordinaria acogida que ha tenido el programa anterior de las preguntas y respuestas. Lo malo es que inmediatamente nos habéis mandado un montón de preguntas más, o sea que habrá que hacer otro programa de contestar preguntas, pero bueno, vamos a dejarlo unas semanas, y bueno, pues cuando transcurran 3 o 4 semanas, pues haremos otro de contestar preguntas. Y bueno, probablemente también, teniendo en cuenta que ya pues la temporada se empieza a calentar, se empiezan a conocer pues los carteles de las primeras ferias y todo lo demás, pues a partir de la semana que viene pues también será obligado pues dedicar un espacio pues a la actualidad,
porque todos lo estáis esperando. Muchas gracias y espero que este programa pues también haya sido de vuestro interés, hoy que hemos hablado sobre el afeitado al toro por los cuernos, en este caso afeitados.